Antes de comenzar con el video, recuerda que si eres nuevo suscriptor del canal, coméntalo para así darte un corazón en tu comentario y una cálida bienvenida al canal. Ya sin más que decir, disfruta del contenido. Como saben, Dragon Ball F hasta el día de hoy sigue causando revuelo en internet, más que todo por el renacimiento y el nuevo fanatismo del mismo. Si bien yo personalmente creo que la comunidad Dragon Ball F es ya mucho más grande de lo que fue incluso en su mejor momento, hoy quizá no se nota gracias a que internet es mucho más grande y existen infinidad de comunidades diferentes. El hecho es que aún así AF tiene siempre un espacio ganado en nuestro corazón por ser parte de nuestra infancia, siendo que muchos de nosotros lo conocimos cuando ni sabíamos diferenciar entre lo canónico y lo no canónico. El hecho es que aún así, AF se caracterizaba por una cosa que era muy resaltante para su momento, y era la cantidad de elementos oscuros y también inquietantes para la inocente mentalidad de un niño. Ya esto lo he dicho en anteriores ocasiones, pero entre las canciones que se utilizaban, las imágenes extrañas aparentemente demoníacas como se decía en aquel tiempo y sus constantes nombramientos a los infiernos, demonios y apocalipsis, Dragon Ball AF más allá de ganarse popularidad también se ganó cierta mala fama. El día de hoy y ya hablados los temas que acabo de nombrar en vídeos pasados, nos toca hablar sobre otro de los temas que seguramente es bastante controversial en AF. Como siempre los pongo en contexto. No sé por qué razón, pero en el tiempo donde Dragon Ball AF estuvo de moda en el pasado, también estuvieron diferentes animes y mangas en auge. Pero esto no es lo raro, pues lo que siempre me pareció loco es que en aquellos momentos hubiesen tanto fanatismo religioso que tildara de dichos animes o mangas de satánicos o de dañinos para el alma. Es más, recuerdo tener mis cartas de Yu-Gi-Oh las cuales siempre me advertían que se robarían mi alma cuando estuviera dormido. Algo así era con AF, pero peor. De AF se decía de todo. Que era satánico, que lo promovía el mismo diablo, que hacía a los niños violentos, pero lo más loco y sin duda mejor, era que verdaderos demonios habitaban este movimiento. Esto más que todo ya que cada transformación y enemigo de Dragon Ball AF siempre tenía alguna alusión al infierno y hacía los seres demoníacos por lo que si en ese tiempo la religión estaba en búsqueda de alguna presa fácil para criticar, ese era AF. ¿Con esto qué quiero explicar? Pues más que todo para ponerlos en contexto de cómo era ese tiempo. Y el por qué creo que cada transformación de AF tiene tanto sufrimiento y dolor para los usuarios. Ya que verdaderamente sí parecen genuinos demonios quienes las controlan. Por ello, veremos hoy las 5 peores consecuencias de transformaciones en AF. Comencemos. Número 5. Bien, esto es extremadamente subjetivo ya que pueden creer o no que más adelante hayan peores consecuencias que estas, o quizá piensen que esta es peor que las que vienen. Pero en fin, el puesto número 5 se lo lleva una transformación que parece de verdad un verdadero demonio a todo dar. El Super Saiyajin 6. Bien, esto más que todo podrían ser dos puestos en uno pues a mi parecer el Super Saiyajin 6 es la transformación más cruel de todas. Para comenzar el proceso de transformación es increíblemente tormentoso. Se siente un dolor indescriptible al ser alcanzada, ya que se sufre una completa metamorfosis que demacra el cuerpo del usuario. Esto pasa pues la cantidad de energía maligna que éste puede albergar dentro de sí es tan voraz, que buscará hacer todo el daño posible. El hecho es que el indescriptible dolor que se siente alcanzando esta transformación no es lo único que la hace peligrosa, pues siendo sinceros es algo que podría aguantarse. Lo verdaderamente aterrador, es que esta transformación conlleva a un sacrificio, el cual es dejar todo lo que amas y aprecias, para cambiarlo por poder puro. Todo ser vivo que haga esto, será desterrado inmediatamente a un lugar peor que el infierno para toda la eternidad. El hecho es que esto es cierto, pues sin la ayuda de Irina, este jamás de los jamases hubiese escapado de ese lugar. Ciertamente un destino aterrador para quien alcance a fase Saiyajin. Vamos entonces con la siguiente. Número 4. Nuevamente este es un puesto bastante subjetivo, puesto que a mi parecer esto podría hacer un mayor desastre que la consecuencia anterior. Sí, el dolor y ser desterrado a un lugar peor que el infierno es algo horroroso por donde se vea, pero al fin y al cabo es una consecuencia o un destino en individual. Lo complicado llega cuando una transformación puede llegar a ser peligrosa en cuanto a lo individual, y también hacia los demás. Y esta transformación es el Super Saiyajin 5. Sí, sé que no es una transformación que tenga muchas características negativas, pero esto es AF y algo malo debe tener. En la saga de los dragones malignos de Young-Jiji ya sabiendo que los dragones que saldrían de las esferas esta vez serían mucho más poderosos que los anteriores, estos deciden entrenar para mejorar.
Vegeta y Gohan son quienes más se esfuerzan, puesto que deciden alcanzar el Super Saiyajin 5. Lo peligroso no es un dolor indescriptible, sino que en definitiva si el Saiyajin no supera la prueba mental puede quedar psicótico sin remedio alguno, y jamás volvería a ser el mismo. El hecho es que para mí, lo que la hace merecedora de este puesto por encima de la anterior, que sin dudas individualmente es de las peores, es que gracias a este Super Saiyajin 5 nacen muchos nuevos villanos peligrosos. En el caso de Young-Jiji nacen dragones malignos más poderosos, y en el caso de los escritos nace Evil Goku. Individualmente sabemos que el Super Saiyajin 6 es peor en consecuencia, pero el Super Saiyajin 5 pone en peligro a muchas más personas inocentes. Y por eso para mí se queda aquí. Número 3. En el puesto número 3 tenemos una de mis transformaciones favoritas de Dragon Ball F, ya que tiene de las mejores técnicas e historias que existen en fanfic alguno. Ya supongo que muchos o quizá todos ustedes sepan cuál es, puesto es que como ya lo dije, se ha vuelto bastante popular en los últimos tiempos. El Super Saiyajin 7 se queda en este puesto por ser hasta ahora una combinación completa de las dos consecuencias anteriores. Es una de las transformaciones más poderosas, pero nocivas para el usuario y quien lo rodee. Para empezar tenemos que entender que aunque no suene tan ostentoso decir ki negativo, este tipo de ki en AF demuestra ser más oscuro, denso y peligroso que el propio ki maligno. Todos quienes alguna vez hayan intentado usarlo en el universo vacío, terminaron muy mal ya que es adictivo y peligroso. La consecuencia que esta transformación tiene, es que no se puede utilizar por mucho tiempo. Si se abusa de ella, pues el usuario es totalmente consumido por la ira, el odio y la maldad, haciéndolo un simple cascarón vacío con hambre de destruir lo que se le atraviese. Goku casi termina siendo consumido por el Super Saiyajin 7 en la batalla contra Kidnapped, pero afortunadamente este pudo volver a su estado base antes de que la transformación se robara su alma. El Super Saiyajin 7 no pierde su alma, sino que es consumida por el odio. Esto en AF sí se diferenció, aunque no lo crean, ya que si nos fijamos, el Super Saiyajin 7 controlado, tiene pupilas, mientras que el consumido o tiene los ojos completamente rojos o completamente negros. Además, no puede ser dominada. Si bien en el mundo vacío y en el infierno es un poco más controlable ya que ésta consigue la energía negativa necesaria, si la usa mucho tiempo también puede pasar que se consuma. Goku se arriesga demasiado contra Kidnapped utilizando esta fase fuera del mundo vacío, incrementando la velocidad con la que la transformación lo consume. Ciertamente un destino horrible. Número 2. Los últimos puestos del vídeo quizás sean demasiado predecibles, pues ya los hemos desglosado hasta el cansancio en el canal. Pero quizá haya una sorpresita que los haga levantar una ceja. En estos dos últimos puestos hablamos de sacrificios definitivos y completamente horribles para el usuario. Para mí, y repito, para mi Dragon Ball News el segundo puesto tiene que albergar al Super Saiyajin 10. Vale, esto como ya les dije puede que tome por sorpresa a muchos ya que hablamos de una transformación con potencial extintivo para el usuario. Es decir, quien alcance alta transformación está condenado a que su alma desaparezca por completo gracias a la cantidad de energía maligna que posee. No estará ni vivo ni muerto, ya que sin alma no vas al paraíso ni al infierno. Simplemente dejas de existir para siempre sin poder jamás volver atrás. Aquí en AF Goku muere completamente y jamás de los jamases puede volver a ser revivido por absolutamente nada. Ya no existe, es un simple recuerdo que todos deberán atesorar ya que sin recuerdos, Goku simplemente nunca existió. Ciertamente es un destino muy cruel para el usuario, pero para mí no es el peor de todos. Antes de pasar al puesto número 1, quiero poner una mención honorífica ya que aunque no me parece a mí algo tan horrible como las demás consecuencias, sí que sigue siendo un final bastante horrible. Hablamos de los Super Saiyajin pelos locos. El Super Saiyajin infinito y el 20.000 son dos personajes que están condenados para toda la eternidad al infierno más absolutamente horroroso de todos. Este infierno es tan hórrido, que solo puede ser albergado por estos dos. La consecuencia de su poder es que al ser tan desproporcionadamente infinitos, estos deben permanecer allí para toda la eternidad. Jamás podrán salir pues el último infierno es el único que puede albergar su eterna batalla. Ahora sí, pasemos al puesto número 1. Número 1. Luego de todo lo ya visto hasta ahora, entre destierros, sufrimientos, infierno y extinciones, que puede quedarse entonces con un puesto como el número 1 del top. Esto nuevamente es mi punto de vista sobre las cosas. Pueden discrepar conmigo completamente, pero en lo que podemos estar de acuerdo es que es uno de los destinos más pesadillescos de todos.
Este puesto se lo lleva el Super Saiyajin 9. Ok, fuera de que para conseguirlo se tiene que ir al penúltimo infierno, esto va fuera de sus consecuencias. El Super Saiyajin 9 es una transformación dividida en dos fases. La primera es la obtenida por Goku y Vegeta al enfrentar a Zaiko en el infierno, que es una transformación que aunque posee poder infinito, como el Super Saiyajin 8, este no puede usar el poder que quiera pues su cuerpo no lo permite. La fase 2, es una fase completa que permite llevar la transformación a un nivel descomunal con mucho más poder que el Super Saiyajin 9 base. Ya en este punto, las demás fases Saiyajin como la fase 7 u 8 son simples hormigas para quien tenga esta fase, ya que asciende su poder infinito. Hasta aquí bien, pues el Super Saiyajin 9 es muy poderoso. ¿Pero por qué se queda con el puesto número 1? Pues porque para conseguirla se debe sacrificar media alma. Pero, si el Super Saiyajin 10 necesita del alma completa para ser obtenida, ¿por qué esto es peor? Pues simple, perder media alma sería vivir algo peor que todos los infiernos juntos. No sentirás dolor, felicidad, olvidarás todo lo que alguna vez te importó y serás un simple cascarón sin propósitos vagando eternamente por la eternidad sin sentir absolutamente nada. Tu media alma siempre vivirá eso ya que no puedes repararla. Reencarnarás infinitamente con ese tormento una y otra vez por todo lo que queda de eternidad. Es por eso que para mí esta transformación es peor que el Super Saiyajin 10, ya que al menos con esa te extingues para siempre. Pero vivir con media alma es uno de los peores horrores que podamos imaginar. En fin, viendo todo lo que acabamos de nombrar, ¿entiendes un poco más del por qué se criticaba tanto Dragon Ball AF en aquellos tiempos? Ciertamente sí, AF se posicionaba mucho en cosas infernales, pero a mi parecer tampoco debería ser tanto como para armar el revuelo que armó. Pero bueno, me encantaría que me dejaran en los comentarios qué castigo les parece peor a ustedes de todos los que acabo de nombrar. Y bueno amigos, de verdad fue algo complicado hacer este vídeo puesto que tuve que reescribirlo muchas veces por ver cuál era la peor consecuencia, pero creo que quedó bastante bien así. De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado y si fue así ya sabes que puedes dejarme un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.